Bienvenidos a la segunda parte del análisis más completo sobre la crisis entre Venezuela y Estados Unidos. Si llegaste directo aquí sin ver la primera parte, te recomiendo que vayas a verla primero porque si no te vas a perder contexto crucial de todo lo que llevó a esta situación. Pero si ya viste la primera parte, perfecto, porque ahora vamos a meternos de lleno en lo que pasó desde 2020 hasta el momento actual, incluyendo la operación militar que capturó a Nicolás Maduro en enero de 2026. Dale like a este video, suscríbete si aún no lo has hecho, y vamos directo al grano. Las elecciones de 2020 en Estados Unidos trajeron un cambio de administración. Donald Trump perdió y Joe Biden asumió la presidencia en enero de 2021. Muchos esperaban que Biden, con un estilo diplomático más tradicional, suavizara la confrontación con Venezuela. Pero en la práctica no cambió mucho. Biden mantuvo la mayoría de las sanciones económicas vigentes. Su gobierno continuó sin reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Sin embargo, hubo algunos intentos de buscar salidas diplomáticas. Washington apoyó negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana. Estas conversaciones fueron facilitadas por países como Noruega y se llevaron a cabo principalmente en México a partir de 2021. La idea era intentar llegar a acuerdos para realizar elecciones verdaderamente libres y transparentes a cambio de que Estados Unidos aliviara algunas sanciones. Estas negociaciones fueron una montaña rusa. Se rompían, se reanudaban, había promesas que no se cumplían, pequeños avances seguidos de retrocesos, pero al menos el canal de comunicación se mantuvo abierto, lo cual era algo positivo. También hubo factores externos que influyeron. La crisis energética global de 2022, agravada por la invasión rusa de Ucrania, creó una necesidad mundial de más petróleo. Estados Unidos, buscando alternativas a las importaciones de Rusia, envió emisarios a Caracas para explorar una flexibilización limitada de las sanciones petroleras. Sorprendentemente, en 2022 la administración Biden permitió que la empresa Chevron reanudara parcialmente sus operaciones en Venezuela para extraer y exportar algo de crudo venezolano. Fue un pequeño alivio, aunque las grandes sanciones siguieron en su lugar. También hubo intercambios de prisioneros entre ambos países, lo que mostraba que, a pesar de todo, había cierta comunicación entre bambalinas. Estamos llegando a la parte más actual de esta crisis. Si el video te está pareciendo útil, suscríbete al canal porque seguiré cubriendo esta y otras crisis internacionales. Tu apoyo significa mucho. En 2024, Maduro finalmente permitió que se celebraran elecciones presidenciales en Venezuela, pero el proceso estuvo lleno de irregularidades. Sin presentar pruebas convincentes, Maduro se proclamó ganador de los comicios. La oposición y observadores internacionales denunciaron fraude masivo. Gran parte de la oposición venezolana tuvo que volver a la clandestinidad o exiliarse para evitar persecución. Y entonces, Donald Trump regresó. La segunda administración de Trump comenzó en enero de 2025, y no perdió tiempo en endurecer la postura hacia Venezuela. Si quedaba algún resquicio de diálogo tibio con Biden, se evaporó completamente. En agosto de 2025, Washington dio un paso que elevó dramáticamente la tensión. Ordenó un despliegue militar masivo en el Caribe, muy cerca de las aguas territoriales venezolanas. Estamos hablando de 8 buques de guerra estadounidenses, incluyendo destructores modernos y buques de asalto anfibio. A bordo viajaban más de 4.000 soldados de la Marina estadounidense, pero no solo eso. También se desplegaron aeronaves de vigilancia como los aviones P-8 Poseidon, capaces de monitorear todo el espacio aéreo y marítimo de la región. Y según varios reportes, incluso había un submarino nuclear estadounidense en la zona. Oficialmente, la Casa Blanca insistió en que se trataba de operaciones de interdicción contra el narcotráfico. Según Washington, el objetivo era interceptar supuestos cargamentos de drogas que salían de Venezuela hacia Estados Unidos y otros países. Pero para Maduro y su gobierno, esto era claramente una amenaza militar directa. Maduro acusó a Estados Unidos de violar la soberanía venezolana, de matar pescadores en aguas territoriales y de preparar una invasión. Su retórica se volvió cada vez más beligerante. Venezuela activó lo que llamó Operación Independencia 200, un plan defensivo de emergencia. Maduro hizo un llamado a la población civil para que se alistara en la milicia bolivariana. Su gobierno declaró que dudar es traición y que todo venezolano tenía el deber de defender la patria contra la agresión imperialista. Fue una movilización masiva. Mientras tanto, Estados Unidos siguió aumentando la presión. Washington impuso nuevas rondas de sanciones económicas, cada vez más específicas y dirigidas.
Y en un movimiento muy agresivo, secuestró varios petroleros vinculados al sector energético venezolano en aguas internacionales. Estos barcos transportaban petróleo que Venezuela intentaba vender para obtener ingresos desesperadamente necesarios. El objetivo era claro: asfixiar completamente los ingresos que el gobierno de Maduro obtenía del petróleo, su principal y casi única fuente de divisas. Con cada petrolero capturado, el cerco económico se hacía más estricto. Los bombarderos estratégicos y cazas estadounidenses comenzaron a realizar vuelos cerca de las costas venezolanas con frecuencia. Eran claras demostraciones de fuerza. El mensaje era inequívoco: Estados Unidos tenía la capacidad militar para actuar en cualquier momento. Además, se reportó que Estados Unidos ejecutó una operación secreta para sacar del país a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y ganadora de las primarias opositoras. Machado estaba bajo amenaza de arresto por el gobierno de Maduro, y su extracción fue vista como otra provocación por parte de Caracas. Y entonces llegamos al momento más dramático de toda esta crisis. En la madrugada del 3 de enero de 2026 comenzaron a reportarse explosiones en Caracas y otras ciudades venezolanas. Las redes sociales se llenaron de videos mostrando lo que parecían ser bombardeos aéreos. Poco después, el presidente Trump apareció en cadena nacional para hacer un anuncio histórico. Confirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses habían lanzado una operación militar a gran escala contra objetivos específicos en territorio venezolano. Y aquí viene lo más impactante. Trump anunció que Nicolás Maduro y su esposa habían sido capturados por la Fuerza Delta, una de las unidades de élite más secretas del ejército estadounidense, y que habían sido extraídos del país. Esto era algo sin precedentes en la historia reciente. Estados Unidos acababa de capturar al presidente en ejercicio de otro país. Las comparaciones con la captura de Manuel Noriega en Panamá en 1989 eran inevitables, pero esto era aún más significativo porque Venezuela es un país mucho más grande y con más capacidad de respuesta. El gobierno venezolano declaró inmediatamente el estado de emergencia nacional. Los militares venezolanos que quedaban al mando hicieron un llamado a la movilización total de las Fuerzas Armadas y las milicias. El país entró en lo que ellos llamaron estado de guerra defensiva. Y aquí es donde estamos ahora. La gran pregunta que todos se hacen es: ¿qué va a pasar ahora con Venezuela? ¿Significará esto el colapso definitivo del régimen chavista que ha gobernado el país durante más de 25 años? ¿Se levantará el ejército venezolano contra su propio gobierno ahora que Maduro no está? ¿O encontrarán la manera de mantener el poder con otros líderes como la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López o Diosdado Cabello, considerado el número 2 del régimen? También está la pregunta de qué hará la comunidad internacional. ¿Apoyarán otros países esta acción militar de Estados Unidos o la condenarán? ¿Qué dirán aliados de Venezuela como Rusia, China, Cuba, Irán? ¿Podría esto desencadenar una crisis diplomática global? Y a nivel regional, ¿cómo afectará esto a toda Latinoamérica? ¿Verán otros gobiernos esto como un precedente peligroso de intervención militar estadounidense? Lo que es innegable es que estamos presenciando el resultado de décadas de deterioro en las relaciones diplomáticas, de intereses petroleros en conflicto, de diferencias ideológicas irreconciliables y de decisiones políticas que fueron escalando la tensión año tras año. Desde que Chávez llegó al poder en 1998 hasta este momento dramático de 2026, han pasado casi 30 años de confrontación creciente. Y ahora estamos en un punto donde nadie sabe exactamente qué va a pasar. Esto es historia desarrollándose en tiempo real, y yo voy a seguir cubriendo cada desarrollo importante de esta crisis aquí en el canal. Así que si no quieres perderte nada, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Déjame en los comentarios qué opinas de todo esto. ¿Crees que Estados Unidos hizo lo correcto? ¿Crees que Venezuela podrá finalmente tener un gobierno democrático? ¿O piensas que esto va a terminar en un conflicto aún mayor? Me encantaría leer tus opiniones. Dale like si el video te ha parecido informativo, compártelo con alguien a quien le interese este tema, y nos vemos en el próximo video donde seguiré analizando esta y otras crisis internacionales. ¡Hasta la próxima!